El próximo centro poblado que vamos a visitar junto a Sergio Hornos se levantó en tiempos de la toma de Paysandú por el lejano 1864. Toma el nombre de Carlos Algorta, quien donara el predio para la construcción de la estación de ferrocarril. El ferrocarril comienza a prestar sus servicios por el año 1890. Recién en el año 1903 queda habilitado el tramo que conectaría las localidades de Paso de los Toros con Paysandú. Y recién en 1907 queda habilitado el ramal que uniría a Algorta con la ciudad de Fraiventos. Junto a Sergio Hornos los invitamos a conocer Pueblo Algorta en el departamento de Río Negro. Y aquí andan alrededor de los 1000 habitantes, aproximadamente. A veces poco más con una población que le llaman flotante. Ajá. Cuando la época de trabajo, en estos momentos está tranquila la cosa. ¿Zona preferentemente forestal? Forestal. Estos campos tiempo atrás se dedicaban a otro tipo de agricultura, ¿verdad? Ganadería y agricultura. ¿Sobrevivió esa producción? Sobrevivió, sí, pero después con el tema de la forestación se fueron terminando. Estamos hablando de vecinos preferentemente clase media. ¿Cómo podríamos definirlo en el contexto socioeconómico? Sí, clase media, vecinos clase media. ¿Ustedes se sienten más sanduceros que rionegrenses? Y prácticamente por el tema del límite, sí. Sí. Por ejemplo, el correo está ubicado en el departamento, la localidad de Algorta está ubicada en el departamento de Río Negro. El correo depende de Paysandú. ¿Cuánto favorece el hecho de estar cerca a escasos metros de una ruta? Y favorece, sí, favorece. Por el tema de la locomoción. ¿Cuenta con complejo Mevir? Sí, hay 2 planes de Mevir. Y hay un proyecto de un tercer plan, que ya está bastante encaminado aparentemente. Algorta se caracterizó por tener un movimiento muy importante en un tiempo que ya no está, ¿no? Almacenes de ramos generales, Sí. La estación de ferrocarril. Sí. ¿Qué recordás de niño de aquel entonces? Y sí, por ejemplo, lo más importante que había en aquella época era el ferrocarril. Por ejemplo, viste que antiguamente se hacían los pagos, venían los pagadores en el tren, ¿no, verdad? Y esos días, esos días previos y los días después, digo, fue una de las cosas que quedó, viste que en aquel momento, y hasta ahora se recuerda de eso, los pagos de AFE. Haroldo, ¿por qué la vida está acá en Algorta? ¿Por qué tu proyecto de familia quedó acá? Y bueno, en el caso mío, por ejemplo, viste que ya, vamos a decir, nacimos y criamos acá en Algorta y ya agarramos el trabajo y bueno, y fuimos quedando acá. Y ahora ya prácticamente estamos echando raíces, ¿no, verdad? Nacido y criado con 57 años acá en Algorta. Y la vida va a quedar acá. Y la vida posiblemente va a quedar acá, sí. Por estos campos la producción otrora se dedicaba al trigo y a la ganadería. Una producción que se fue diluyendo más allá, que hoy forma parte de lo que se genera por estos territorios. Actualmente la forestación, podríamos decir que tapiza literalmente los campos en los que está enclavado Pueblo Algorta. Este comercio surge a raíz de la iniciativa de mi bisabuelo, o sea, el padre de mi abuela, don Gabriel Tealdi, hijo de inmigrantes italianos y brasileros, que vino a radicarse en la población hace unos 80 años por ahí, un poco más capaz, y decidió junto al padre y junto a unos socios formar lo que fue Casa Tealdi en aquel momento, lo que es hoy Casa Tealdi,
que en aquel momento fue uno de los primeros almacenes ramos generales de la población. ¿Se tiene registro qué se comercializaba en esa época? Más o menos tenemos registro oral de lo que se comercializaba, claro, sí, por esa época, y bueno, había desde combustible, que se vendían combustible, hasta todo lo que se necesitase para el apero y las necesidades del campo, así también como de las estancias, lo que necesitaba un gaucho, hasta farmacia había también, y medicamentos y comestibles, todo en general. También había fonda, lo que se llamaba en aquel tiempo, donde se daba alojamiento y comida a personas que así lo solicitasen. Como estaban frente a la estación y todo, había mucho movimiento en ese sentido. Y la gente de las estancias y todo venía, se quedaba, participaba, y después retornaban a sus lugares, o a Montevideo o Paysandú. Seguramente todo ese enorme movimiento se fue diluyendo con el transcurso de los años. ¿De niño recordás parte de ese movimiento, si bien no con la fuerza que tuvo otrora? Lo que yo recuerdo de niño, lo que fue mi niñez acá, ya por el año 90, ya todo eso no se vivía. Ya estaba en manos de mis abuelos el comercio, y con todo el auge de las forestales, como que fue descendiendo todo lo que era Algorta en sí, en tiempos de donde había colonias de alemanes y donde había en los campos producción agrícola, ganadera y estancias grandísimas como la granja acá cerca de la familia Algorta, de donde lleva el nombre del pueblo, que poseían campos y se dedicaban a ese tipo de cosas. Ya cuando empezaron a venir las forestales, como que la idiosincrasia de la población cambió, y eso como que empezó a cambiar, las estancias se empezaron a vender, a terminar, y ya el comercio tuvo que ir adaptándose de a poco. Zanoniani, Piñeiro, Eguito, Tonarelli, algunos de los italianos que por aquel lejano 1888 se lanzaron a la aventura de poblar estos campos, de proyectarse con sus propias familias. Esa es la rica historia que hoy conserva en la memoria colectiva este centro poblado. Para la próxima, los seguimos invitando a seguir descubriendo juntos mucho más del interior del departamento de Río Negro, junto a Sergio Hornos. Fueron en su origen agrupaciones indígenas que se instalaron a orillas de lo que ellos denominaron y que hoy conocemos como Río Negro. Después, en el año 1945 del siglo XX, la construcción de la represa Dr. Gabriel Terra en Rincón del Bonete cambió la escenografía de manera drástica, con un cinturón de playas generosos, con aguas límpidas, azules, que invitaban a los curiosos, pero particularmente a aquellos que en determinado momento del año desean refrescarse en sus aguas. El verano es un atractivo particular y de hecho muy seductor para aquellos que visitan esta zona del territorio profundo del departamento de Tacuarembó. Fue declarada villa en el año 1965 y alcanza la condición de ciudad en el año 1995. En Fueron Ellos, junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer San Gregorio de Polanco.
hace 162 años, San Gregorio se origina al final de la Guerra Grande, aquello que sin vencidos ni vencedores, los generales de tropas se comprometieron a asentar a viudas y huérfanos de cada una de sus tropas. Y el general Gregorio Suárez, conocedor de esta zona, decidió comprar media suerte de estancia junto con un brasileño, Januario Cardoso. Compraron media suerte de estancia, le piden al coronel Escayola la autorización para la fundación del pueblo y el coronel accede, pero con una condición, de que se llamara San Gregorio en homenaje a su amigo Gregorio Suárez. ¿Y Polanco lo toma? Polanco lo toma de un paso existente en esta zona, que era el paso de Polanco, un coruñés que se había instalado con una pulpería acá en esta zona y era conocido como Polanco. Mira, una brevísima historia. Yo vine a esta zona en el 1960, y mi familia también. Y mis tíos que vivían en Campaña no venían a San Gregorio, venían a Polanco, porque así se lo denominaba. Ya estoy hablando de 1960, todavía se le decía Polanco. Ahora se le dice más San Gregorio. Una población que disminuyó, ¿producto de qué? Porque San Gregorio llegó a tener, porque se estaba construyendo un puente, entonces con el obrador llegó a tener casi 6.000 habitantes. Luego se empieza a construir la represa y la duda de la población de que San Gregorio iba a quedar inundado bajo el lago hace que la población que tenía la posibilidad económica de irse se fuera. Entonces bajó a tener aproximadamente unos 2.000 habitantes, luego fue creciendo lentamente, como todo el país, los censos marcan que se crece muy lentamente, y estamos hoy en día en unos 3.600, 3.700 habitantes. Uno lo toma este lugar como de descanso, hay un momento en el año que es inevitable, pero después, ¿qué pasa durante el año? ¿Cómo se vive aquí? Y bueno, el origen de San Gregorio es un centro comercial, porque era el comercio norte y sur, pasaba todo por acá, y luego sigue siendo un origen ganadero, sigue teniendo una muy fuerte vinculación con el medio rural, hasta que en la década del 80 empieza a ser un lugar turístico de veraneo. Después surge la posibilidad de este museo abierto que ustedes tienen la posibilidad de ver y de mostrar, que hace que empiece a haber un turismo de invierno, un turismo de todo el año. Que claro está, no podemos comparar la cantidad de gente que viene en verano con la cantidad de gente que viene en invierno. De cualquier manera, la gente que viene en invierno hace que los empresarios que están vinculados al turismo, más o menos entre los alquileres y todo lo demás, van cubriendo el presupuesto invernal y les va quedando como ganancia el ingreso de veraniego, ¿no? Que eso no pasaba. Entonces tenemos el turismo de invierno, el turismo cultural, tenemos hoy una gran cantidad de empresas forestales o vinculadas a la forestación que están en la zona, tenemos empresas de agricultura, las plantaciones de soja y de otros cultivos se ha incrementado mucho en la zona, y eso hace que haya una demanda, tanto para el comercio como para el alquiler de casas, muy importante también en invierno. Y un tema que es muy sustancial y que tal vez que no lo tenemos del todo asumido los pobladores es la pesca. Hay más de 50 familias que están vinculadas a la pesca y que tienen un ingreso realmente importante. Es una pesca artesanal que a veces no es tan buena, que a veces decae mucho, que vivimos quejándonos de que no sale, de que no hay pesca, de esto y lo otro, pero sin embargo se vive de la pesca. Toño, a propósito desde el momento que se creó este museo visual abierto latinoamericano, porque así se le ha dado en llamar, allí es como que San Gregorio irrumpió en la escena internacional, de hecho han venido cadenas de fuerte penetración global. Estamos hablando de la década de los 90. Sí, era precisamente un momento donde San Gregorio lo único que tenía era un turismo de temporada y después nada más la actividad agropecuaria colindante, pero no había otra cosa, porque todavía no había plantaciones, no habían árboles, no había... Entonces, ahí empieza, San Gregorio explota realmente a ser conocido, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Y se transforma porque ampulosamente nos damos el nombre de primer museo abierto, más allá de que tampoco somos tan ignorantes como para desconocer lo que ha pasado en San Pablo, en Brasil, lo que pasó en México, 1070 murales en 10 años. En México es brutal. Bueno, no lo desconocemos, pero nos autodenominamos primer museo abierto y eso nos dio un título y una cosa que sí es real. En el Uruguay, San Gregorio fue el primero en pintar murales. Si hablamos del entretenimiento, ¿dónde está la recreación aquí? Bueno, la recreación es en la parte juvenil, hay mucho entretenimiento deportivo. Felizmente cada vez va creciendo más. Nos están faltando algunas cosas, indudablemente. Y después tenemos, el entretenimiento es las actividades bailables, digamos, algunos espectáculos bailables. Tenemos en verano tenemos un festival importante, tenemos una expoferia también bien interesante. Después sí, como lugar chico, acá no podemos pensar
en grandes emprendimientos para entretenimientos, porque somos 3.500 habitantes. Antonio, ¿y los servicios? Los servicios son bastante buenos. Tenemos una muy buena hotelería en cuanto a la capacidad de camas, y a la calidad de algunos de los hoteles son muy buenos. Tenemos tres hoteles por lo menos con piscina, ¿no? Y buen servicio. Después tenemos, en materia de gastronómica, es donde estamos un poco más, nos está faltando tal vez despegar un poco más. Y bueno, tenemos 1.200, 1.300 camas en San Gregorio, que es más que lo que tiene la ciudad de Tacuarembó. Entonces estamos en buena situación como para recibir. Después tenemos todos los servicios públicos necesarios, tenemos todas agencias de prepago, ese tipo de cosas, así que estamos en una buena situación. Finalmente, Toño, ¿por qué vivir aquí? Bueno, no te lo puedo explicar, pero no me van a mover. Yo no te puedo explicar por qué vivir acá, pero sí te puedo decir que a mí no me van a mover. Yo qué sé, vivir acá porque acá encontrás, ¿viste? Sentís el canto de los pájaros. A veces el silencio pesa, pero eso es tan bonito, tan lindo. No te imaginás lo que es estar en un momento que no tenés nada que hacer, irte a la costa a ver la puesta de sol, tomando un mate. Es espectacular. Y después la bonomía de la gente, eso es fantástico. San Gregorio es un pueblo que sigue siendo tremendamente solidario. Hay un vecino, y esto te lo puedo decir por mi propia experiencia, que tiene un problema de salud y el pueblo está todo detrás de ese vecino. Entonces, hay muchas cosas, muchísimas razones por las cuales vivir acá. Muy amable. Gracias a ustedes por acordarse que estos pequeños lugarcitos del país existen y que necesitan difundir lo que acá pasa. Un placer. Dejamos atrás, más que un balneario seductor, una comunidad que respira, se mueve, se proyecta, que enfrenta desafíos, que durante el año tiene un sinfín de actividades. La población se distribuye en adultos y en jóvenes. Hay una parte de la generación que ya no está y que difícilmente regrese al lugar que los vio nacer. Dejamos atrás esta entrega de Fueron Ellos. Para la próxima semana los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a continuar descubriendo juntos mucho más de este fantástico paisaje, de esta extraordinaria geografía que nos obsequia el departamento de Tacuarembó. Unas 200 personas dan forma a este centro poblado. Según el relato colectivo, lleva por nombre Topador, en referencia a un encuentro entre dos caciques indígenas con Bernabé Rivera. Eso forma parte de una historia lejana por estos campos del interior rural del departamento de Artigas, que hoy tiene muchas cosas por contar. Por ejemplo, las mejoras en los servicios, tanto de energía eléctrica y agua potable. Cuenta con una escuela, una capilla, una seccional de policía y unas posibilidades que se abren en el horizonte inmediato para los adolescentes que concurren al Liceo de Yacaré, en Bernabé Rivera. Estamos hablando de una localidad ubicada a unos 17 kilómetros de este lugar. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer
Topador. ¿Cómo es la vida acá, Elvio? Y la vida es así. La mayoría de la gente vive de changa y peones rurales. Una industria, un taller de algo así, costura o bueno, cualquier otra cosa, no hay. ¿Cuánta gente más o menos vive en el pueblito? 230, 250 más o menos. Por ahí anda. Los gurises tienen escuela acá. Tienen escuela. ¿Pero el liceo dónde van? A Bernabé Rivera. Ah. Sí, va el ónimos de la empresa Ferreira, lo llevas y lo traes. ¿Cada cuánto pasa el ómnibus en la semana por acá? De lunes a viernes. Ah, todos los días. Todos los días. ¿Seguimos viendo que es un pueblo tranquilo, se deja la puerta abierta o no tanto? No, en ese sentido sí, no hay problema. Hay algún, así como voy a decir, 2 o 3 ahí medios desequilibrados, pero como en todo lado, acá no, acá hay, gracias a Dios. Y mi primera maestra vivió en esta casa. Esta casa fue construida, la estructura del techo que usted ve es el mismo que cuando la hicieron. Las paredes sí fueron removidas porque madera, ¿no? Llega su tiempo y se pudre. ¿Cómo fue el origen de este lugar? Usted me explicaba que eran primero ranchitos, que poco a poco... Sí. ¿Recuerda esa época? Sí, pura rancho. Casa de material, era aquella casona vieja que usted ve allá arriba. Lo demás, alguna casa de madera, muy pocas. Lo demás, todo rancho de barro y torrón. ¿Cómo fue mejorando? Él vino mejorando, le voy a decir, él mejoró fue en la dictadura. Por 2 veces vino el presidente militar. La primero que hizo fue ampliar la red de agua, porque había solo esa canilla ahí. Y de ahí hizo, en 15 días instalaron 2 canillas. ¿Y su vida está acá, definitivamente? Sí, tengo casa en Artigas, pero nunca me adapté a vivir en la ciudad. El ruido, antiguamente no era tanto, porque mi casa es a 2 cuadras de la segunda en la ciudad. Yo no vivía allá, iba, cada 10, 15 días iba, y ahora ¿qué voy a hacer? Uno con la edad que está quiere vivir tranquilo. Usted se acuesta a estar 6 días y se sale tranquilo, ¿no? Y en Artigas está que es un desastre. Una poca vergüenza, digo. Se perdió el respeto de las personas. No hay más respeto, no respetan a nadie. Determinados grupos de adolescentes. Vamos a decir bien clarito, es así la cosa, ¿no? Y están dando más fuerza a los adolescentes que la policía no puede actuar, porque si actúa y le da un tirón de oreja, le da un tapa a un gurí, va él para adentro. Lamentablemente yo le digo, es vergonzoso, la policía le quitar la autoridad, no digo que los vaya a castigar con un garrote, pero que les llame la atención como corresponde, ¿no? Ana, ¿qué características tiene esta policlínica? ¿Qué gente atiende? Todo, niños, adultos, la gente del pueblo y de la zona que viene, ¿no? Siempre. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? Y de 200 en el pueblo, 200 y algo, 230 por ahí. Y después de todos los pueblos. ¿En dónde se concentran las enfermedades? ¿Cuáles son las consultas y qué es lo que detectan ustedes aquí? La diabetes, que siempre es lo que está más alto. La diabetes, se hace controles de niños. Desde que se promulgó la ley de interrupción del embarazo, ¿han habido más consultas? ¿Cómo ha sido eso aquí? No, acá como que se normalizó todo, como que la gente es consciente de lo que... Acá se da todo, se da los anticonceptivos, todo, la protección de la ¿Hay buena información? Sí, hay buena información, vienen NERS, hacen clases y todo, talleres con
con las madres, ¿Este lugar adolescentes. se recicló hace poco? ¿Se mejoró hace poco? Sí, era chico, era una parte que era solo esta parte así, y después se hizo los 3 salas para allá con baños y cosas. Se inauguró el 23 de julio del año pasado y bueno, y se va, desde que se inauguró siempre se va mejorando de a poco. ¿Cuentan con ambulancia? Sí, tenemos una ambulancia que ahora está en el hospital, porque como el chofer es de acá, pero como está con licencia, la llevaron para allá y entonces nosotros tenemos que hacer todos los pedidos de allá. O sea, si pasa algo, tengo que pedir a la ambulancia que venga para llevar a la gente. Vamos dejando atrás poco a poco Topador, esta localidad que se encuentra a unos 45 kilómetros de Artigas capital. Dejamos atrás relatos, testimonios de gente común y corriente, de aquellos que tienen mucho por contar aún, de cómo es la vida en lo profundo del territorio rural. Aquí la mano de obra se concentra básicamente en los establecimientos rurales de la zona. Las expectativas para aquellos que intentan construir un futuro educativo se concentran en otros lugares, en algún caso en la propia ciudad departamental. Los servicios van llegando, no con la rapidez que estos vecinos pretenden, pero poco a poco van mejorando sus condiciones de vida. La próxima ciudad que vamos a conocer en el próximo destino fue fundada por Artigas. Estamos hablando de un lugar fecundo que se construyó, se fue moldeando a través de inmigrantes que vinieron de distintas partes del mundo, pero básicamente italianos. ¿Cuánto ha tenido que ver la tierra fecunda, por cierto, en la producción de la vid? De hecho, aquí surge muy buen vino. Históricamente se lo reconoce por buenos vinos y buenos quesos. Pero también el Cerro Carmelo ha despertado una apasionante historia de picapedreros que manualmente trabajaban la piedra para transformar en adoquines y así transportar este producto para la construcción del puerto de Buenos Aires. Los invitamos a conocer a la ciudad de Carmelo. Carmelo es uno de esos pueblos que cuando vos le ves la fecha de fundación está determinada porque el prócer
José Gervasio dijo, bueno, sí, ahora sí, fúndenlo ahí en el famoso Rincón de Escobar, donde se juntan las aguas del Arroyo de las Vacas con las del río Uruguay, bueno, ahora Río de la Plata. Pero la verdad que es una definición bastante complicada de hacer, ya desde el nacimiento hasta nuestros días. Carmelo ha sido un lugar muy particular, ni mejor ni peor que otros, pero sí distinto. ¿Cómo se fue moldeando esa identidad? Uno puede acceder a una historia de inmigrantes italianos, de gente que tenía ya como actitud frente a la vida de producir, de generar, y enfrente el criollo. ¿Cómo se fue generando esa idiosincrasia? Pero es más o menos lo que te estaba diciendo. Vos fíjate que Artigas dice, bueno, a instancia de un cura de la Fuente, después Encarnación Benítez, que tiene mucho que ver con Soriano y con esta zona también, que lo presiona Artigas por el reparto de tierra, y que bueno, de pronto dice, Artigas dice, bueno, sí, está, el Rincón de Escobar, y lo expropia a los estancieros, latifundistas de aquel momento, que eran los Albín, Melchor Albín y su hermano. Y ya ahí pasa el primer fenómeno. Los vivoreros, que eran los que tendrían que haber venido, no viene ninguno. Nadie sabe bien si por miedo a los portugueses, si por miedo a los Albín, por alguna razón no vienen. Y ahí empieza a venir otra gente de afuera, algunos italianos, algunos que sí, de las víboras, y se empieza a formar algo que ya venía en gestación, que era el puerto de las vacas. Carmelo le debe toda su vida y su razón de ser al Arroyo de las Vacas. Mirá, Ricardo, la gente de la inmobiliaria en Carmelo, dicen, ¿por qué Carmelo le da la espalda al río? Y se hacen esa pregunta famosa. Y el río se usa para las bienvenidas y las despedidas, es casi como en la frontera, es casi como en la línea de frontera con la Argentina. Pero las arterias, la arteria principal es el arroyo. Ahora, ¿ustedes se sienten una extensión, a propósito de eso que hace referencia a la Argentina, de un barrio de Buenos Aires? Para nada. No, por el contrario, es totalmente... Nosotros tenemos cosas muy bonaerenses, muy porteñas, y no se puede dejar de reconocerlo por la influencia de las comunicaciones. ¿Qué significó la vid para este territorio? En los últimos años mucho, en los primeros no demasiado, a pesar de que las primeras 1500 cepas de vid estuvieron aquí muy cerca, en la Calera de las Huérfanas. Los jesuitas se encargaron de plantarlas. Es en el siglo XX donde toma un auge importante. No, antes la piedra, mucho antes la piedra, la construcción de barcos, los astilleros fueron famosos. No te olvides que Mianovich, por ejemplo, tuvo la flota más grande, el cabotaje que se desarrolló aquí en el Arroyo de las Vacas, en el puerto, en el viejo puerto. Pasa que a embarcaciones más grandes el puerto quedó muy chico, eso es verdad. ¿Y la piedra que sirvió para tantas calles de Buenos Aires? Bueno, la piedra que sirvió para tantas calles de Buenos Aires, de Montevideo, de Rosario, de Santa Fe, salía elaborada, ya salía en adoquín, no salía en piedra bruta. Entonces eran muchos, y ahí está el enganche con los italianos fundamentalmente, y montenegrinos de la Europa central, por ejemplo, que eran especialistas en partir la piedra casi en un prisma perfecto, como bueno, los adoquines famosos de Carmelo, ¿no? ¿Por qué el nombre Carmelo? El nombre de Carmelo, Artigas no tuvo nada que ver con esto, primera cosa, porque eso es como un mito que anda por ahí, sino fueron algunos habitantes, y se sabe que un habitante llamado Isidoro Rodríguez le propone a
Alecor, porque los portugueses ya en 1816 habían tomado la banda oriental, era la Cisplatina, le propone a Alecor que el pueblo de Carmelo era muy devoto, los pobladores eran muy devotos de la Virgen del Carmen. Alecor, en una política de haciéndose simpático, dice, pero lo que ustedes quieran. No le costaba nada. Y bueno, empezó a llamarse El Carmelo, que dicho sea de paso nunca se derogó ese nombre, debería seguir siendo El Carmelo, pero por comodidad, Carmelo. Si alguien viene a Carmelo hoy, Carmelo la sociedad le va a brindar un crédito, le va a dar como un gran cheque en blanco. Ahora eso sí, día a día vas a tener que rendir un examen para ver si el cheque justifica que te lo hayan dado. Si no, te lo va a empezar a sacar hasta que termine siendo nada, ¿no? Pero la bienvenida va a ser muy grande, te vas a sentir muy cómodo en Carmelo. Porque tiene una particularidad, no es, a diferencia de otros lugares de no mucha gente, la gente vale por lo que es, no tanto por lo que tiene. Podés tener y ser importante, tal vez te cueste más, pero te podría dar mucho ejemplo de eso. Sí, está claro. de chico. Eso es un poco la filosofía del carmelitano. Uno siempre se pregunta, como hombre del interior, que cuando uno va construyendo el proyecto de vida, tiene distintas posibilidades, a veces por obra de la casualidad, a veces por necesidad, a veces por el desafío de encontrarse con otros escenarios, uno busca otros horizontes. Y la pregunta puntual es, ¿por qué vivir en Carmelo o por qué volver a Carmelo? No sé, debe ser una sumatoria de cosas, como que, por ejemplo, un carmelitano no imagina ser mediterráneo, pero supongo que un sanducero, un salteño tampoco. Debe ser que necesitamos que alguien golpee un tarro en medio de la Plaza Independencia y todos vayamos. Y supongo que otras ciudades también. Pero debe ser como muchas cosas. Debe ser que no estamos acostumbrados a tener una gran fábrica, como otras ciudades del departamento, o grandes fábricas. No, acá son emprendimientos pequeños o medianos, pero no más. No. Entonces, uno fracasa y créeme, no se siente. En la crisis de hace unos años atrás, los viajeros comentaban, parece que cruzo el puente de Camacho y que acá no ha pasado nada. Pero yo creo que tiene que ver con eso, que hay lugares donde una fábrica es tan grande que más de 1000 personas de pronto trabajan en ella. Acá te diría que ni siquiera la cantidad de gente de Montes del Plata afectó mucho la vida del pueblo. Yo te digo, soy un carmelitano que me he ido solamente para estudiar, pero cada vez que entro en el túnel de Plátanos, por favor, siento como que algo late más rápidamente. Poco a poco vamos dejando atrás esta apasionante historia.
cargada de intensos relatos de sus propios protagonistas. Vamos dejando atrás la ciudad de Carmelo. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a continuar descubriendo juntos mucho más del interior del departamento de Colonia,